Entonces las palabras predilectas son muy posibles como eso, como ve, mira, eso tan bonito que era por allá, eso se ve muy bien, esas cosas pintan bien, ¿cierto? No, sí, esas cosas pintan bien. Y después vamos a hablar de los accesos oculares. Con lo que voy a decir no quiere decir que solo los visuales lo hagan. Cualquier otro otro tipo de representación también lo hace. Pero ellos como visuales lo prefieren. Ellos lo prefieren. Entonces tú le haces una pregunta de las vacaciones a una persona visual, y lo pudieron ver algunas personas ahora. Tú le haces una pregunta y ella llega y hace, más bueno. Y entonces lo que está haciendo en su cabeza es procesarlo y ver imágenes, busca imágenes. Entonces si lo simulamos con un computador, él llega y dice, ¿cómo te fue en las vacaciones? ¿En cuáles? ¿En la de mitad de año o en la de pasado? No, en las de diciembre, listo. Vacaciones 2017, doble clic, entra, mar, y empieza a ver, y se empieza a acordar del vestido de baño que tenía, del color de la arena, ¿sí? De qué color era el cóctel que le sirvieron, de cómo estaba vestido el mesero, ¿cierto? Empieza a recordar en imágenes, en fotografías. Eso es lo que hace una persona preferiblemente visual. ¿Listo? A eso es lo que invita. Muy bien. ¿Es claro hasta ahí? No se me estresen, no crean que esto es palabra de Dios, simplemente nos da pistas a nosotros para darnos cuenta cómo podemos conversar con una persona a la cual le encontramos estas preferencias. Muy bien, entonces pasamos al auditivo. El auditivo, su proceso de pensamiento lo asemejan con un tren que entra a un túnel y que primero entra la locomotora, después el primer vagón, después el segundo vagón, después el tercer vagón. No tiene cómo entrar el cuarto vagón antes de los 3 primeros, para este ejercicio que les estoy proponiendo mental, ¿cierto? Entonces a estas personas les sucede que tienen que contar con detalles. Entonces tú le dices, ven, cuéntame de tus vacaciones, y él dice, no, pues imagínate que nosotros primero llegamos al aeropuerto, después, pues imagínate que después del aeropuerto, pues no nos dan, no, pero yo quiero que me cuentes de las vacaciones, espérate que te tengo que contar lo del aeropuerto, y necesitan contar secuencialmente las cosas. Pero si yo no lo entiendo de esa manera, entonces me estreso y digo, pero nada, no me dé tantos detalles. Espere. Entonces resulta, imagínate que la azafata nos dijo que no podíamos viajar. Y yo me estreso. Y por eso les pedí el favor, comunicarse en el lenguaje del otro es una buena forma de comunicarse. Él necesita comunicarse así. ¿Ven? Entonces, para que hagamos un símil entre los dos estilos de pensamiento, los dos estilos de aprendizaje que acabo de compartirles, es como que los visuales son un CD, un MP3, pero de estos quemados. Entonces usted puede llegar y preguntarle por la canción 16, y no tiene que esperar que llegue a la canción 16 para darte fe de ello. Él va a la canción 16 y te lo dice. Y después dice, no, ya quiero que me digas de la canción 4, de una, y hace esto, y hace esto. Entonces, ¿qué sería? Sí, son puntuales. Entonces, ¿qué sería el proceso de pensamiento de una persona auditiva si lo coloco en esta metáfora? Díganmelo físicamente, si eso era un CD, ¿el otro era qué? ¿Un qué? Sí, pero entonces, ¿qué sería físicamente el proceso de pensamiento de una persona auditiva? ¿Un qué? Un cassette. Por más que yo lo adelante, le dé rewind, como diríamos, él tiene que pasar por la 1, la 2, la 4 para llegar a la 16, ¿cierto? Él no puede hacer esto aleatorio, le cuesta, no estoy diciendo que no lo pueda hacer, le cuesta. A no ser de que haya visto esto y diga, venga, yo tengo que salir un poquito de esto y tengo que volverme, ¿cierto? No puedo decir, entonces ya lo enmarqué en esto. Pero una persona preferiblemente auditiva, eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo. Adelantando rápido el cassette, pero tiene que pasar por la 1, por la 2, por la 3, por la 4. Entonces yo le digo, no, cuénteme las vacaciones. Entonces él no se enoja, pero tuvo que haber pasado, irse en el avión rapidito, ¿cuánto estuvo en Bogotá? Y llegó ahora sí a la playa. ¿Listo? ¿Les da sentido esa analogía que les comparto? Bien. ¿Me le das la presentación, porfa? Rosita. Listo, gracias. Entonces la fisiología, la postura corporal es mucho más intermedia. Entonces un auditivo usted lo ve así bien puestecito.
El visual era así, ¿cierto? El auditivo está más intermedio, así. Y los gestos los utiliza de codo para afuera. Entonces ellos te dan fe de las cosas, no así como lo hacía el visual, sino más desde el codo para afuera, ¿cierto? Utilizan esta articulación para explicar, van diciendo, mira que nos fuimos por allá, no dicen nos fuimos por allá, dicen nos fuimos por allá y después regresamos. Están utilizando esta articulación para utilizar sus gestos. ¿Listo? Bien, te me pasaste, Rosita, devuélvete una, porfa. Ok, entonces, gracias. El tono de voz dicen que es un poco más intermedio. No les dije la respiración de los auditivos, no les dije la respiración de los visuales. La respiración de los visuales normalmente es hasta acá, cortica, porque todo lo tienen que hacer rápido, porque creen que no les va a alcanzar el tiempo para las cosas. Entonces, inclusive hasta respirar lo hacen más rápido. Sí, muchas veces pasa, que respirando un poco más corto, no lo bajan de acá, no la bajan de acá. Los visuales. Los auditivos bajan un poquito más, acá está el pecho, normalmente. No estoy diciendo, entonces yo no soy visual porque, no, normalmente les estoy dando pistas, no les estoy dando palabras de Dios, no les estoy dando las claves exactas, estoy dando pistas para que ustedes indaguen. ¿Listo? Entonces, los auditivos utilizan un tono de voz intermedio y una respiración también media. Por eso lo quise hacer así, los más altos y después vamos a los más medios. ¿Listo? La distancia óptima para una persona preferiblemente auditiva es más cercana a una persona visual, más cercana, ¿cierto? Puede que no, puede que una persona auditiva necesite inclusive más que una visual, pero preferiblemente ellos necesitan un poquito más de cercanía, no tampoco hasta allá. ¿Listo? Y los accesos oculares son intermedios. Entonces tú le preguntas, ve, ¿cómo te fue en las vacaciones? Entonces ellos normalmente no hacen esto, ellos hacen como que los ojos se le van así. No, más de bueno. Y te empiezan a contar la historia, ¿cierto? Ellos sí necesitan algunas veces acá, pero normalmente hacen esto, como que ojos intermedios. Entonces te están mirando y tú le cuentas y ellos hacen como, sí, mira que lo más de bien, muchas gracias. Hacen esto, esos son los accesos oculares. ¿Listo? Bueno, pasamos a los kinestésicos. Palabras predilectas de un auditivo. Ve, mira, eso suena bien. Ve, ese proyecto me dices, me suena mucho. Eso me da mucho sentido. Eso sonó como una bomba. Uy, eso es bomba. Siempre es lo que tiene que ver con lo auditivo. Gracias por recordármelo. Eso tiene que ver mucho con lo que suena, lo que le hace sonoro. ¿Quieres decir algo o te estás identificando? Sí, por favor. ¿Te paso el micrófono? ¿O es cortico? Bueno, pero por lo menos que te escuchen siquiera hasta allá. Muchas veces. Los detalles. Sí, y los hombres son como más concretos, ¿no? De hecho, uno a veces, como mujer, uno dice, no, pero es que los hombres sí son como tan concretos y no les gusta como escuchar tanto, ¿no? Las narraciones, ahí seguramente uno los quiere. Muy bien. Ella lo que nos comparte es que identifica que las mujeres preferiblemente son auditivas desde su experiencia. Y los hombres, por ser más contundentes, por utilizar menos palabras, entonces hacen como otra dinámica, ¿cierto? Es lo que nos estás compartiendo, o sea, nos quiso compartir algo de lo que se está dando cuenta en este momento. Vamos a ver, en su sistema representacional lo está identificando. ¿Listo? Gracias, muchas gracias. Ok, entonces, los accesos oculares y las palabras predilectas son cosas alusivas a los sonidos. Uy, eso es bomba. Lo que me estás contando es una bomba. Siempre les gusta utilizar palabras que tengan que ver con sonidos, con cositas que suenen. ¿Sí? Ese... Te pones más sensible, más sensitiva. Muy bien, muy bien. Ese es el ejercicio que les estoy proponiendo. No lo dejen en la diapositiva, llévenselo puesto. Háganlo con ustedes, estén haciendo el ejercicio todo el tiempo con ustedes. ¿Qué está pasando conmigo? E inclusive, si pueden ir un poquito más allá, empiecen a identificar los estudiantes que tienen con este tipo de preferencias.
como les iba diciendo, en algún momento les comenté a mis compañeros la importancia de poder saber nosotros qué tipo de o qué estilo de aprendizaje tenemos. En mi caso, pues yo considero que soy visual y en ocasiones ese visual de pronto necesita algo de lo táctil. Tengo que poder, aprendo más fácil mirando y haciendo. Si tú me lo muestras, mi aprendizaje como que se va. Si tú me muestras pues solo, digamos como la imagen y origami, por ejemplo, origami. Entonces, si tú solo me lo enseñas en un video, se me complica un poco. Entonces tengo que ir alguien diciendo, mira, dobla, coge aquí, dale la vuelta, en fin, ¿sí? Entonces, esa es como la forma, digamos, que he identificado que tengo de aprender. Por eso, cuando pienso en estudiar, no pienso en nada virtual, porque para mí es fundamental, o cuando tengo clases, yo le decía a mi profe, necesito verlo y tocarlo, no. Porque era, o sea, solo el audio no me dejaba concentrarme. Yo decía, no, yo necesito tener la figura ahí, poder ver que el profe está ahí, además de que me esté hablando. No podía concentrarme, ¿sí? Entonces sí he identificado eso. Pero les decía a mis compañeros, miren la importancia de poder identificar qué estilo de aprendizaje tenemos, porque ese también va a ser la forma en que nos hagamos o en que lleguemos al estudiante. Entonces, ¿qué pasa? Si yo solo identifico el mío y empiezo, digamos, como a ser muy visual y a tratar de enseñar en esa forma, sabiendo que tenemos diversidad dentro de nuestras aulas, entonces también es importante conocer cómo aprenden nuestros estudiantes para que nuestras metodologías o la didáctica o todo eso también vaya enfocado a los diferentes estilos de aprendizaje que tienen nuestros chicos y no solo nos enfoquemos en de pronto lo que yo soy o como yo aprendo, ¿sí? Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero que empecemos a ver esto entonces ahora en clave del segundo apellido que tiene este encuentro. ¿Es para qué? ¿Educación qué? ¿Educación qué? Inclusiva. Mire que ahora sí empezamos a despertar pistas de lo que estamos, a lo que nos vinimos acá. Ayer era muy importante trabajar con nosotros para darnos cuenta qué situaciones teníamos. En esta primera mañana ya estamos trabajando de una manera híbrida, conmigo y con el otro. Estoy ya viendo cómo entonces puedo entrar en su sistema representacional para poder empezar a sacar. Y eso hace, ¿han escuchado hablar de DUA? Ayer se los decía un poquito, pero algunos han indagado un poco más. Diseño universal para los aprendizajes. Diseño universal para los aprendizajes. Eso, tenemos la experta por acá que ahorita la van a ver. Entonces, quiero que empiecen a ver esto en clave de inclusión, en clave de diversidad más bien. Inclusive ella misma me hacía la salvedad, que es más bonito hablar y más profundo hablar de diversidad y de todo lo que yo puedo tomar a decir inclusión. Porque cuando yo digo inclusión es como que usted está excluido, venga pues. No, en cambio las diversidades es como que estoy armando mi equipo. Me estoy armando mi equipo con todo lo que tengo en el entorno. ¿Listo? Gracias, gracias por darnos esas pistas. Ok, entonces, ¿se hizo el recorrido de los auditivos? Bueno, entonces lleguemos al que más me gusta. ¿Cuál? Parece relax. Usted puede ver a una persona kinestésica así, usted dice, mira, tan perezoso, ¿güey que no se bañó o qué? Pues resulta que esa es su mejor posición. Entonces usted en una oficina empieza a verlo aquí. Fíjate que ahí viene el jefe, porque está aquí fluyendo. No necesita estar así, como necesita estar el visual, aquí está fluyendo. Puede que no al mismo ritmo del visual, que el visual es mucho más, pero está siendo su mejor versión. Esa es su posición predilecta en una silla. Entonces es así, entonces cuando está de pie escuchándolo a uno es como, todo como tan tranquilo, como todo tan despacio. Esa es su postura normalmente. El proceso de pensamiento es muy propioceptivo. La persona en el proceso la persona kinestésica en su proceso del pensamiento piensa en sensaciones. Entonces le cuesta muchas veces recordar un nombre, pero te dice, ah, ya me acordé, yo contigo hice un proyecto así y nos fue lo más de bien, ¿cierto? ¿Cómo es que te llamas? ¿De dónde es que eres? Nos es más cómodo a nosotros recordar las sensaciones, ¿cierto? No quiero trabajar con ella, porque es que, ¿pero qué te ha hecho? No, somos muy de acá. ¿Qué querías decir? Entonces los jóvenes, la gente actual, los
Muchos de ellos. Muchos de ellos. No me los enmarque todos allá, por favor, porque si no los vamos a tratar como kinestésicos y no. ¿Y por qué? Ojo acá con esto que viene. Si yo hago esa primera impresión de que todos son kinestésicos, voy a empezar a desarrollar trabajos para kinestésicos y no. Un trabajo para kinestésico es el origami. Él prefiere que le muestren en YouTube y él verá si lo hace. Pero el origami yo se lo muestro y tengo que darle a palpar. A un kinestésico tengo que darle a palpar, a que haga. Entonces, en nuestros talleres, no sé si lo han empezado a identificar, hay una explicación, un apoyo y un ejercicio. Qué rico la explicación, pero hay otros que les aburre, ay no. Cuando muestran la imagen, entonces ahí sí se ponen pilas. Y cuando es el ejercicio, algunos dicen, listo, ahora sí lo entendí, y otros dicen, ay no, hay que hacerlo, qué pereza, y se quedan sentaditos. ¿Cierto? Lo hemos visto inclusive acá, y está bien, pero lo que yo quiero es que identifiquen cómo en nuestras aulas pasa lo mismo. Entonces yo traigo el super ejercicio, y hay gente que no lo quiere hacer y no lo hace, no lo quiere hacer. Claro. Entonces yo como docente, independiente al área que esté trabajando, ya les doy la palabra, qué bueno que ahora sí se empezaron a salir estas cosas, independiente del área que esté trabajando y el nivel en el que esté, necesito siempre estar en esos 3 canales, dispuesto a esos 3 canales. Por eso busco siempre tener un tablero, para mí era importantísimo, así no lo estoy utilizando en este momento, para mí es importante, empezar a ponerle a los visuales pantallas, lo que les decía ahorita, explicarlo por más que esté allá y en la diapositiva, y buscar hacer un ejercicio. A algunos les gustará una cosa, a algunos les gustará otra y a algunos les gustará otra. Lo más importante es que no se me quede nadie por fuera, a no ser de que a usted ya no le guste ninguno de los 3, porque ya estamos hablando es de estilo y usted no se sustraiga, ¿cierto? Se retraiga. Pero como a nosotros como profes se nos hace necesario, y volvemos a la misma premisa que es del teatro, comunicarse en el lenguaje del otro es una muy buena forma de comunicarse. Yo puedo ser muy kinestésico, pero si tengo puros visuales, los visuales no van a ponerme ni poquito, así yo les haga el mejor ejercicio, así sea lo más sensitivo y lo demás. Por aquí tenía manos arriba. 1, 2, 3. Me imagino que Cuéntale a todos. en el momento que yo voy a preparar una clase, entonces con lo que tú dices, profe, tocaría de utilizar materiales que traten de tener los 3 tipos para que los estudiantes capten. O sea, si para la parte inicial, listo, hago un video, para la parte central debo de enfocarme a la parte kinestésica y Las a la 3 parte cosas. evaluativa debe ser… También de las 3 Audi- estilos. Qué bueno que Ah, de una vez lo Gracias, traigas. profe. La parte evaluativa necesita tener esas 3 situaciones. En estos días me pareció una dinámica hermosa que hicimos, y era que estábamos trabajando, pero había que hacer estamos trabajando, ya me fui. Estamos trabajando comunicación asertiva, y una de las cosas era que había que evaluar y dar una nota, no como acá que lo estamos haciendo magistral de cierta forma y experiencial. Entonces nos pusimos a pensar y dijimos, ve, qué interesante, a ver si sí les quedó, si sí les dio sentido el tema de comunicación no verbal. Entonces los estudiantes siempre le tiran a uno el aguijoncito a decirle, profe, ¿se pueden parejas? ¿Cierto? A ver qué pasa. Y uno llega, sí o no. Entonces cuando me dicen, profe, ¿se pueden parejas? Yo, sí, pero no te puedes hacer con el del lado, sino con uno del frente y sin pararte de ahí. Profe, ¿cómo así? Efectivamente, te puedes hacer con el de allá, pero no con el del lado. Y entonces, ¿cómo hacemos? No vimos comunicación no verbal. Si yo los veo no hablando, sino conversando con señas, háganlo, conversen, desarrollen el examen. Solo con él. No se me vaya para allá, no me ponga cuidado porque me estaría haciendo trampa. Estaría como mirando el examen del otro. Solo con él está dispuesto. Entonces mira cómo la evaluación me va llevando a mí a mirar no solamente conocimientos, sino también aprendizajes, ¿cierto? Y si yo lo articulo en estos 3, no todos quisieron hacerlo así, a muchos les pareció muy raro, pero los que sí lo quisieron evaluar, lo disfrutaron. ¿Por qué? Porque fue poner no solamente el conocimiento de las cosas, lo que aprendieron allá, sino lo que aprendió y cómo lo pone en contexto. Y era para unos, en la escuela gastronómica, y era para unos estudiantes que van a estar en cocina,
que todo el tiempo van a estar en una cocina, entonces claro, necesitan generar esas dinámicas conversacionales no verbales. Ahí empiezo yo a apuntar cosas de la evaluación. ¿Te da sentido? Qué bueno eso que dices, porque ya estás pensando en la evaluación. No solamente lo escrito, diga tal cosa, sino haga, vea y explique. Gracias a ti. 2. Ya. Buenos días. Buenos días. Sobre los estilos de aprendizaje, a mí me parece que cuando usted habla de llevar esto al aula, que yo creo que es en esencia, ¿no? También como conocerse uno mismo, pero cómo esto lo podemos llevar a cabo dentro de nuestro hacer docente. Yo creo que cuando va del punto A al punto B, en ese punto A que es el diagnóstico, yo creo que es fundamental, profes, hacer un diagnóstico de nuestros estudiantes dentro de esos estilos. Hay materiales donde puedes revisar si tus estudiantes son auditivos, son visuales, son kinestésicos, y de acuerdo a eso tú planeas dentro de tu trabajo de área qué tipo de actividades vas a aplicar. Y eso es en la práctica uno lo ve, ¿no? Dice, no, todos los muchachos son kinestésicos porque todo el tiempo están… No, no es así. Todos son visuales porque estamos en una época global donde todo es el internet y todo es visual, tampoco es así. Hay muchachos donde les colocas un videoforo, por ejemplo, y no te dan, y hay otros que sí. Hay otros donde en la lectura, textos continuos, por ejemplo, desarrollan actividades que otros no, por ejemplo. Y hay otros donde, por ejemplo, les fascina pintar y corresponde a la lectura con la pintura y también dan. Entonces, eso depende mucho de cómo esté la estructura cognitiva de ellos, que me parece que en el diagnóstico es fundamental que nosotros hagamos una revisión de ahí. Gracias. Es cambiar el paradigma. Muchas gracias. Voy pasando el micrófono hacia allá. Ya te doy la palabra a ti. Es cambiar el paradigma precisamente. ¿De qué? De que vamos a que nos enseñen cómo enseñar, lo decíamos ayer, vamos a aprender cómo es que aprenden los estudiantes. Y eso cambia el discurso académico, eso cambia el discurso pedagógico, eso cambia el discurso didáctico. Todos esos procesos se empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque se modifica. Entonces yo no soy ya el encargado de la clase, sino un facilitador de la clase, ¿cierto? Les decía Rosita ayer en la mañana, dejen de hacerse cargo, suelten, déjense de atender. Pues claro, porque todo el tiempo nosotros estamos conteniendo la clase, siempre está así en nuestras manos. Pero qué bonito cuando yo empiezo a dar herramientas para que las personas empiecen a hacer, que ellos sean los protagonistas, y empieza a cambiar y se da el rol de lo que es el facilitador que sabe cómo es la dinámica, pero se las entregas a ellos. El discurso lo tiene clarísimo, pero sabe cómo entregárselo a ellos. Ojo, no es improvisar. Una de las claves de la improvisación teatral es, usted improvisa cuando se sabe la técnica. Entonces, apréndase la técnica primero y después disfrútela. Y eso es lo que nos pasa. Ya te doy la palabra después de una persona aquí atrás. 1, 2, 3. ¿Listo? Dale. Pásalo, por favor. Gracias. Buenos días. Bueno, el compañero acá nos acaba de reiterar un poco los diferentes procesos. Quería abonar lo siguiente, dice la compañera y es claro, tan importante que es que sepamos qué estilo de aprendizaje tienen nuestros estudiantes, pero aún más importante, qué estilo tengo yo de enseñar. ¿Sí? Es fundamental. Y ahí nos encontramos en la reunión de comité académico de fin de año. Pepito Pérez le va muy bien en español, pero le va mal en matemáticas. ¿Y cómo es posible que a él le vaya bien en español y mal en matemáticas? Entonces hay que revisar el estilo del profe de matemáticas y el estilo del profe de español. Entonces, medianamente uno a la clase como docente debe llevar mínimo 3 herramientas para una misma temática. Y yo abono aquí lo siguiente, y también lo decía el compañero, busquen ustedes en la internet un cuestionario que se llama CHAEA, ¿sí? CHAEA, C-H-A-E, les va a servir. Inclusive desde el biocoaching se trabajan varios cuestionarios fáciles y cortos de cómo determinar si es visual, kinestésico y auditivo. En este CHAEA te puede determinar, se habla de 4 estilos, según Joney y Alonso, que son 2 neuropsicopedagogos, ella es inglesa y el español, que es Alonso, establecen en el CHAEA más o menos 80 preguntas
en las cuales te puede determinar a ti si es activo, reflexivo, teórico o pragmático, 4. donde nosotros podemos mirar que el estilo de aprendizaje puede depender de 3 cosas: la selección de información, kinestésico, visual, auditivo, desde el punto de vista del procesamiento de la información, lógico y holístico, y desde el punto de vista del empleo de la información, que es activo, reflexivo, teórico y pragmático. Entonces ya necesitamos como docentes profundizar un poco más en los procesos y en los estilos de aprendizaje, pero es fundamental cuando se ingrese a una clase, 1, el diagnóstico; 2, el diagnóstico también para el docente, porque yo enseño de una manera, mis estudiantes captan de otra, entonces yo tengo que identificar cuál es mi estilo. Y lo otro, que un estudiante puede tener los 3 más o menos en el mismo nivel, ¿no es cierto? Puede de pronto que tenga uno mayor que otro, pero desde aquí ya nos queda debiendo, Arnold, ese asunto de cómo preponderar, por ejemplo, si es muy visual, ¿cómo hago para que los otros 2 también pierda logren canal. ese alto nivel, no pierdan ese equilibrio? O sea, hay ejercicios desde el punto de vista de la programación neurolingüística, cómo activar esos otros 2 estilos que posiblemente el estudiante no tenga en ese sentido. Y ayer, terminando un poco con la tarea de la pregunta que se hacía en la mesa ayer, había interesante el asunto de ¿qué recomendación o estrategia tienen los docentes de nuestras instituciones educativas para poder abordar las carencias de los estudiantes? Una de esas es aproximarse al estilo que él tiene desde el punto de vista de las emociones, ¿no? Aproximarse desde el punto de vista de las emociones, de cómo ese estudiante aprende. Esa aproximación es fundamental. ¿Por qué? Porque eso le activa uno de esos estilos más que los otros. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, quisiera dar la palabra, pero ya te la habían pedido antes. Por acá, vamos a empezar a ser sintéticos porque nuestro descanso es a las 10 de la mañana. Y faltan 10 minutos, y todavía falta un poquito. Sí. ¿Te la aclaró? Genial. Sí, porque él tomó tema bastante. Otra vez, de nuevo que te estaba hablando, qué pena. Sí, los puede tener. Y de hecho ese es el ideal. Ese es el ideal. En el texto que les compartí decía, es importante que si lo dividimos en porcentajes, uno tenga 33, 33, 33, ¿cierto? Para poder que no dependa de lo que el docente me traiga, sino que yo ya como encargado de mi aprendizaje pueda identificar qué me están ofreciendo y cómo lo capto, así no sea mi preferencia. ¿Listo? Creo que antes de ti había una persona. ¿Era ella? Listo. Dale, seamos contundentes. ¿Sabes? Bueno, Sí, buenos recuérdenlo. días. Yo Buenos quería días de nuevo. complementar algo con lo que acaban de decir los compañeros, y es algo que se llama el área de confort. Cuando un estudiante adopta un estilo de aprendizaje, es con el que más se identifica. Y si yo con ese estilo me identifico, es para mí muy difícil optar otro estilo. Es como nosotros los docentes. Si yo tengo una manera de enseñar, estoy en un estilo de confort, y a veces cuando queremos innovar algo, es muy difícil porque no queremos salir de esa área, ¿sí? Eso mismo sucede con los estudiantes. Por ejemplo, tuve un caso con una estudiante de grado 11 donde ella se le dificultaba hacer exposiciones en el tablero, no porque no supiera, sino que los nervios, y para ella era mucho más cómodo no estar en el tablero sino en el puesto. Entonces, para evitar eso de que ella se sentía como intimidada pues en el tablero, me tocaba de que ella hiciera la exposición desde el puesto. Y otro caso era estudiantes que son muy participativos, y a la hora de usted evaluarlo de manera escrita, se rajaba. Entonces cuando uno califica, bueno, este estudiante ¿qué le pasó? Si es el que más participó en la clase, resulta que hay estudiantes que se bloquean. Algo similar me pasa a mí. Yo me puedo expresar muy bien hablando, pero dígame usted, vea eso que usted está diciendo, pásemelo por escrito, ahí me corchó. Porque ustedes saben que cuando en un escrito tiene que haber coherencia, tiene que haber cohesión, tiene que manejar usted bien la gramática, tiene que tener ortografía. Entonces eso es lo que sucede a los estudiantes. Ellos adoptan su estilo de aprendizaje y ellos
el área de confort porque ahí se siente bien y es como complicado a veces uno, o sea, que ellos tomen otro tipo de postura. Esa es Muchas mi gracias. aporte. Sí, y nosotros como docentes estamos encargados de invitarlos. Por eso decía, obligar o significar. Cuando yo le doy sentido a lo que me están diciendo, a lo que me están diciendo los estudiantes, a lo que me están requiriendo los estudiantes, y después a ellos les entrego diferentes tipos de aprender, entonces ellos ya miran si lo significan, ¿cierto? Podríamos llamarlo zona de conformidad, claro, pero muy precisamente porque tal vez el docente no se ha animado a invitarlo a él, a invitarlo a que venga, explore también estas cosas. Sí, lo que sea el docente será la escuela. Entonces, si yo lo dejo solo parcializado aquí, no lo invito. Si yo me siento incómodo al tratar de invitarlo, porque no, profe, déjeme más bien con esto. Ah, venga, pero ¿cómo lo invito? ¿Cómo le significo las cosas? Porque obligado ni a nosotros, pues. Si a ti te dicen, es que me lo tienes que pasar por escrito, no, yo qué va, yo más bien no lo hago. ¿Listo? Dime, Rosita. Perfecto, listo. Contundente y seguimos, que me faltan dos cositas, Bueno, pero ya no, más de contundente. Pues para los que se encuentran como muy interesados en el tema de estilos de aprendizaje, también como para que logren complementarlo con las inteligencias múltiples, que es lo que de alguna manera se aborda hoy en día. Entonces, buscan en internet toda la información que esté relacionada a las inteligencias múltiples. Y pues eso también les va a apoyar este tema de los estilos de aprendizaje. Muchas gracias. Contundente. Muchas gracias. Listo. Entonces, hagamos un repaso pequeñito para los auditivos. Ahorita lo hago. No hemos terminado acá. Listo. Entonces, la postura corporal, como se las compartí ahí, los gestos son más internos, gracias. Son más internos, su tono de voz es más tranquilo, más cómodo, más pausado, a veces. La distancia óptima es mucho más cercana. Venga, ¿por qué está tan lejos? Venga, que lo siento lejos. Venga, acérquese acá. Venga. Así somos los kinestésicos. Necesitamos ese tacto, y no nos cuesta, independiente de la persona, por poco que la conozcamos. Si ella viene y nos dice, ¿cómo estás? ¿Bien o qué? Así. Pero hay personas que prefieren no dar la mano, prefieren no estrechar o prefieren no abrazar. Los kinestésicos son los que hacen eso, independiente de que no lo quieran las otras personas. Listo, son los que van allá, los que la distancia óptima para ellos es tan mínima porque necesitan ese contacto, es lo que dicen, ese calorcito humano, esa cercanía. Entonces, como es muy chistoso porque eso nos lo compartía mi profesora de PNL, decía, una conversación entre auditivo y kinestésico termina en la puerta. ¿Por qué? Porque el auditivo es así y el kinestésico. Y empezamos a conversar y termina allá. Y lo pueden ver, que se encuentra con dos profes que usted ya puede identificar que es uno así y el otro asá. Los ven en un pasillo y cuando uno piensa, ve, y empezaron allá a hablar. Y van acá y están lo más de contentos. Y entonces él así y el otro, y mira qué tal cosa. Y entonces él se va retrocediendo un poquito. Ve, sí, no, pero es que... Y el otro, ve, pero mira que... Por la distancia óptima, se va corriendo. Uno tratando de ajustarla para su comodidad y el otro también. Y se van caminando hacia diferentes partes. Listo, contundente, recuerda que no he terminado, dilo. Kinestésico, auditivo o visual, sí. Para poder comunicarse en el lenguaje del otro es una muy buena forma de comunicarse. Recuerden que cuando yo les expliqué allá lo que es el proceso de coaching ontológico, les dije, esto se volvió un estilo de vida. ¿Por qué? Porque yo lo empiezo a aplicar en diferentes ámbitos, con mis amigos, con mis hermanos, con mi esposo, hasta en la salud. Hasta en la salud usted empieza a darse cuenta por dónde quiere aprender a valorar su salud, ¿cierto? Por videos, por explicación, entonces voy y busco un médico, venga, explíqueme tal cosa, o yo busco en Google, ¿cierto? Yo busco en YouTube, me dice. O simplemente hagamos un curso, ¿cómo es que se llama? El que hacen para las mamás que van a ser psicoprofilácticos, ¿cierto? Y esas cosas son de hacer, de palpar, de sentir, ¿cierto? Bien, entonces, hablamos de palabras predilectas y esto me da sentido, esto me hace sentir bien, oiga, tan cómodo que se siente esto acá. Hablan más de la sensación, hablan más de lo que... Entonces diría el poeta, el kinestésico es el que siente el golpe del cuchillo que está disgustando el ambiente.
¿Cómo así? ¿Qué es eso tan raro? El que siente el golpe del cuchillo que está cortando el ambiente. ¿Cómo así? Oiga, verdad, como que se puso maluco. ¿Se acuerdan que yo ayer les decía? Por la mañana estuvimos y por la tarde como que, claro, tenía mucho que ver la marea alcalina y lo demás, pero los kinestésicos están sensibilizados de eso, se sensibilizan de esto. Venga, el ambiente cambió por una intervención fuerte o porque no hay participación. Venga, participe. Empieza a generarse ese discurso. Entonces el kinestésico, entonces quiero que lo veamos en los estudiantes. El kinestésico, muchas veces el que dice, ay, venga muchachos, no, qué pecado con la profesora, porque están viendo el ambiente tan denso que está en el salón. Esos son los muchachos kinestésicos. Dale ahí. Dila duro. ¿Hay posibilidad de tener el compendio de las tres? O sea, ¿eso ya sería una excepcionalidad o cómo sería? Yo no podría decirte de excepcionalidad porque no es el tema que yo trabajo. La respuesta te la podría dar si es posible tener el 3 y sería lo ideal. Porque ya no, yo ya no depende de que me lo muestren en un video, en un ejercicio o en una explicación, sino que las tres que me traigan lo estoy entendiendo. Soy yo el encargado, como lo decía el profe allá, de hacer ejercicios para empezar a sensibilizar los otros dos canales. ¿Listo? Primero yo y después el trabajo con los estudiantes. ¿Ok? Bueno, entonces, las palabras predilectas y la distancia óptima. Los accesos oculares son internos. Son internos. Son hacia acá, mentón muchas veces tirado hacia acá. Es como más propioceptivo, se los decía ahora. Pero no les dije la postura corporal, ¿cierto? Si el visual utilizaba el hombro, el auditivo, el codo, ¿qué utilizará el kinestésico? ¿Pero qué articulación? La muñeca. Entonces ellos hablan así como, imagínate que me sentí más incómodo, mira que tal cosa, y siempre es hacia acá, o lo explican, ¿qué pasó? El visual te dice, ¿qué pasó? El auditivo normalmente te dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me sentí tan incómodo con eso. No me parece justo lo que estoy sintiendo en este momento. No me parece justo que lo hagamos sentir así. Todo es sensación, todo es esa situación, el tacto. ¿Listo? Entonces, postura corporal, gestos, el tono de voz es muy bajo, la respiración es más profunda, más abajo del diafragma, como que a veces ni se percibe que está respirando, ¿cierto? Cuando está en su posición kinestésica. Puede que a la vez se tenga que poner visual, ¿cierto? Como me está preguntando Ana María. Yo puedo ser muy kinestésico, pero si me están mostrando un video, me ha parecido muy chistoso, porque yo me considero kinestésico y cuando veo un video y llego y miro, yo estoy así. Claro, pude haber empezado así, pero era un video que me estaba interesando y terminé así. Cambié el canal. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que seamos primero conscientes de cuál es el canal que nosotros preferimos y ser conscientes de cuál es el canal que nosotros estamos necesitando dependiendo de lo que están haciendo y después ser conscientes de cuál es el canal que están utilizando nuestros estudiantes o el que prefieren. Entonces hagamos un pequeño repaso el repaso sería para los ¿qué? Para los visuales. En esa silla le dimos espacio ¿a qué? ¿Por qué? A los kinestésicos si ustedes estaban allá solamente escuchando. ¿A los qué? ¿A los qué? A los auditivos, les estaba dando explicación paso a paso, cuando les decía que los auditivos necesitan contar en los dedos, necesitan esperar que el vagón pase 1, después el 2, después el 3, y no le diga que le diga el vagón 16, no, déjelo que se devuelva. No lo haga que se devuelva, déjelo que llegue. Ahí estamos explicándoles a los auditivos, de pronto unos incómodos, pero venga, ¿de dónde más sale esto? ¿Por qué no lo tiene escrito? Aquí le estamos preguntando a los visuales, y ahorita en mi rotación vamos a hacer un poco lo kinestésico. Bueno, no sé si los hemos explicado, me imagino que no. Después del descanso vamos a tener el salón partido en 3 partes y ya vamos a entrar con otras dos compañeras y vamos a tener unas rotaciones. Ustedes van a ver en un instante unas situaciones, en otro instante y en otro instante. Y en una de esas rotaciones van a estar conmigo. ¿Listo? ¿Para qué? Para dividir el ejercicio para hacer cosas kinestésicas, porque para 150 es muy complicado, ténganlo también en cuenta. Bueno, entonces, piensa en imágenes, ya lo habíamos dicho. Hace varias cosas a la vez, habla y escribe muy rápido, necesita estar un poco más alejado o más alejados. Cabeza hacia atrás, siempre son como así, como sospechando. Respiración alta, lo decíamos, ojos hacia arriba. Y dicen, este parque se ve muy bien, para utilizar palabras, se ve muy bien. Y puedo estar exactamente viendo lo mismo que con un auditivo, un kinestésico, un visual, y ellos están utilizando para lo mismo palabras diferentes. Auditivos, ordenados y secuenciales. Ellos son muy organizados. Me encanta el orden que tienen las personas auditivas. Es muy chistoso, después les cuento. Hablar con ritmo,
no es que ya huele a chocolate. Hablar con ritmo intermedio, hablan con ritmo intermedio. Utilizan la distancia óptima, perdón, la distancia óptima es intermedia. Se tocan la barbilla muchas veces y los labios cuando están hablando. Mira que sí. Aquí las comisuras de los labios, como que. Bueno, está bien. Las respiraciones diafragmáticas llegan hasta acá, hasta acá. Los ojos son en línea media y dicen cosas como: he escuchado cosas muy buenas de este parque, he escuchado cosas muy buenas de este grupo, he escuchado cosas muy buenas de esta institución, he escuchado. El otro decía: esto se ve bien. ¿Listo? Eso pinta bien, muchas veces dicen. Y los kinestésicos piensan a través de lo que sienten. El ritmo es lento y pausado. Buscan contacto corporal, buscan tener un tono de voz más baja, los ojos van hacia abajo, la gesticulación es hacia sí mismo, propioceptiva, y utilizan este parque me hace sentir muy bien, esta escuela me hace sentir muy bien, o esta escuela me hace sentir muy mal, o este grupo me hace sentir muy mal, este curso me hace sentir bien. Listo, es como dan fe de lo que hay adentro en términos sensitivos. ¿Ok? Bueno, entonces, con esto acabo de terminar mi presentación magistral. Acuérdense que ayer teníamos un objetivo, ¿verdad? Quiero que lo evaluemos. Primero, si lo logramos. ¿Lo logramos? ¿Cómo sabes que lo lograste? ¿Cuál es el objetivo? ¿Lo recuerdas? ¿Alguien lo anotó? Bueno, entonces para los que lo anotaron, aquí está. Movilizar la conciencia de los participantes. ¿Quiénes? Ustedes, para que identifiquen nuevas oportunidades de aprendizaje y posterior a ello construyan acciones que aporten al servicio de ser docente. No me queda más que decirles muchas gracias y Dios les pague. Cauca, territorio de paz.